Sin rodeos y voy a ir al grano. Este es el tercer secreto de Fátima. Te lo leo para que lo sepas. Ahora voy a revelar la tercera parte del secreto. Esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre frente a una multitud que lo vitoreaba, pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre. La mirada del demonio, este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay manera de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris con ángulos quebrados y ventanas similares a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio. Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: «Visteis la apostasía en la iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre, pero debe ser publicada después de Pío XII y antes de 1960. En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y llevada a Fátima, porque el dogma de la fe no ha sido conservado en Roma. Su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden se publique, Roma sigue su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y en Mateo 21, 42, 44. Quisut Deus. Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal. Hoy me agradaría hacer un comentario acerca del tercer secreto de Fátima, que parece ser fue revelado de manera, digamos, clandestina y llegó a la luz pública a través de varios canales y finalmente, después de estar un tiempo rondando por algunos despachos, domicilios, alguien lo subió a internet, empezó a circular y finalmente se vio pues confrontado en un libro de un afamado escritor español, José María Zabala. Este texto, antes de ser presentado en ese libro, fue presentado por el mismo José María Zabala a una calígrafa profesional que dio su aprobación diciendo que, comparando ese manuscrito filtrado por internet y que al final llegó a manos de José María Zabala después de un tiempo circulando por las redes, era la misma letra que la letra que aparece en los textos de las otras partes del secreto de Fátima, escrito por Sor Lucía. Esta es un poco una breve historia. El libro de José María Zabala hace un recorrido de las fuentes que tuvieron acceso a ese secreto, fuentes y testimonios que ya se conocían desde hace tiempo y que finalmente él los reúne y los confronta a ese texto que pues le había llegado y que él había dado a un perito profesional y que había dicho que efectivamente era auténtico. El texto casaba con lo que se estaba recogiendo en esas fuentes que durante los años han hablado de ese pequeño último fragmento de todo el secreto de Fátima que estaría pues ahí. Cuando hablamos de tercer secreto, atendiendo al texto de esta parte, no deberíamos estar hablando de secreto por dos cosas. El mismo texto dice que el texto debería ser publicado después de Pío XII y antes de 1960. Publicado, público, hecho público, ¿vale? Y que podía ser leído por el Santo Padre. Entiendo que puede ser leído por el Santo Padre en cualquier momento, pero que debe ser puesto a la luz de la opinión pública después de Pío XII y antes de 1960. Fijaos que este secreto se dio a principios del siglo XX y que fue puesto, escrito por Sor Lucía, pues en 1944, después de estar enferma varios días porque no se veía con las fuerzas suficientes de escribir sobre algo tan terrible. Algunos opinan que este texto pues no es verdadero porque se escribió mucho tiempo después de que haber recibido los supuestos secretos, ¿no? Y que como no fue escrito y fue escrito muchos años después, no cabe darle autenticidad. A mí
hay una cosa que la Escritura dice, ¿no? Cuando nuestro Señor manda el Paráclito, que os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, algunos dicen, los apóstoles iban tomando notas, sí, no. Sabemos que una de las potencias del alma es la memoria. Dios puede suscitarla de manera muy especial para que ponga pues, sobre la mesa exactamente lo que Dios quiere que se diga, ¿no? Por lo tanto, para mí, hablamos siempre dentro del marco de una revelación privada que no exige asentimiento, perdón, pues que Dios excitara de esa manera, inspirara la memoria de Sor Lucía para que escribiera exactamente lo que quería. Otra de las pegas que se pone es que en esta parte del secreto se habla de Pío XII y de Juan Pablo II, papas que no habían llegado todavía. Bueno, yo creo que esto no es óbice porque Dios conoce cómo se va a desarrollar toda la historia, desde el primer hombre hasta el último, sabe lo que vamos a hacer todos y cómo se van a desencadenar y finalizar todos los acontecimientos, ¿no? Por lo tanto, Dios puede saber perfectamente cómo se va a llamar el Papa de los años 60 o el Papa de los años 80, etc. Creo que eso no es una opinión. Además, en las partes conocidas por el público general del secreto, que hablan de que la guerra de 1917 iba a terminar, pero que otra peor vendría, pues ya está adelantando acontecimientos, diciendo lo que va a venir, ¿no? Este tema es bastante importante porque avisa de que se lea, avisa de dos cosas. Una, el periodo muy cortito después de Pío XII y antes de 1960. ¿Qué pasa en ese periodo? Ese periodo es el momento en el que el modernismo se introduce para accionar los mecanismos que quiere para no introducir y quitar la verdadera doctrina, sino empezar a tejer la falsa doctrina alrededor de la verdadera doctrina para eclipsarla. Ese es el momento. Y el momento coincide con los preparativos del Concilio Vaticano II. Por lo tanto, ahí hay algo ya que señalar bastante importante. Y el segundo momento histórico al que hace referencia es el momento del reinado de Juan Pablo II, donde la piedra es removida de la tumba de Pedro y es llevada a Fátima. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la doctrina católica lo que se nos anuncia, tanto en Daniel, que es la profecía a la que hace referencia, y es uno de los perdonad, del es uno de los pluses que le da, para mí, veracidad a este secreto, porque hace referencia directa a la profecía pública, a la escritura, ¿no? A la revelación pública, diciendo, bueno, todo esto de lo que te estoy hablando es esto que pone aquí, tanto en Daniel como en Mateo. Discursos y elementos de la escritura que hablan del fin del mundo, ¿no? Hay algunos que separan erróneamente fin de los tiempos de fin del mundo, que habrá una época de prosperidad aquí en la tierra antes de que nuestro Señor consume toda la historia, pero esa no es la doctrina católica, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacerlo desde una lectura de la doctrina católica. Eso puede significar perfectamente, igual que la sede de la Iglesia por un tiempo estuvo en Francia, pues que se vaya por un tiempo a Portugal justo antes de los eventos apocalípticos o durante esos eventos apocalípticos previos, muy cortito tiempo, a la venida de nuestro Señor definitiva, ¿no? Otra de las cosas de las que habla y creo que le valida, y quizás Dios ha permitido que esto fuera así para ver, efectivamente, ahora sale este texto que habían querido ocultar, quizás, tal vez, para ayudarnos y ser lo que es siempre la profecía, lámpara en medio de la oscuridad. Fijaos, esta profecía nos lleva a la escritura. Mirad Daniel, mirad Mateo 21, etc. Por lo tanto, lo que nos está es aclarando la escritura, perfilándola aún más, traduciendo cómo en nuestros tiempos, con qué personajes, en qué momentos históricos esa profecía se va a cumplir. Básicamente una madre explicando la lección a sus hijos, un poco más profundamente por amor a nosotros. Creo que no hay ninguna objeción en eso, ¿vale? Porque se puede hacer desde una perspectiva de la doctrina católica. No dice nada que sea incompatible con la doctrina católica. Que yo sepa, quizás me estoy equivocando y alguien me lo puede corregir,
Si he dicho algo malo es cosa mía, si he dicho algo bueno es gracia de Dios. Si alguien tiene alguna objeción con este secreto, con estas cosas que he dicho, por favor que me lo haga saber por caridad y yo corregiré, borrar este vídeo lo que haga falta. A lo que voy, una de las cosas que quizás, como he dicho, Dios ha permitido que pasara para que saliera ahora en esta época es que se haya producido primero esa apostasía para que ahora llegue ese texto y digamos, se cumplió. Se cumplió porque lo que dice habla de la apostasía, no habla de un antipapa, no habla de un papa. Un papa puede hacer cosas que están incorrectas, ¿vale? Nadie puede cambiar la doctrina, ni siquiera el papa. Nadie puede, porque la doctrina es de Cristo y Cristo siempre es el mismo. Pero se puede tejer una doctrina como doctor privado y hacer una maraña que tape y eclipse la luz de la verdadera doctrina. Eso se puede hacer. Por lo tanto, cuando alguien apostata, ¿deja de existir el Dios verdadero? No, nuestro Señor está ahí, pero nosotros no. Pues eso es precisamente la apostasía. Que nosotros no estemos, Dios está ahí esperándonos, llamándonos, brillando para nosotros, pero nosotros tejemos una especie de madeja y no queremos verle, lo ocultamos, ¿no? Por mirar a otro sitio. Me parece que, como digo, este secreto se ha cumplido. Es decir, estamos viendo pues monaguillos ondeando la bandera LGTB en Roma y nadie les dice nada, bendiciones, obispos, conferencias episcopales prácticamente enteras de países dando la bendición a parejas del mismo sexo y nadie les dice nada, el propio Papa diciendo que pueden haber leyes civiles para las personas del mismo sexo y no pasa nada, el capitán de los jesuitas diciendo que el demonio no existe y no pasa nada, diciendo pues tantas y tantas cosas que hemos visto, ¿no? Esto está pasando, ¿no? Entonces, eso es abandonar la fe. Ya te has hecho otro ídolo, estás siguiendo otra cosa y te estás apartando activamente, a pesar de las correcciones, con el testimonio de la tradición de 2000 años aproximadamente, estás apartando de la fe. Para mí este secreto se ha cumplido. ¿Por qué? Porque es como dice la iglesia del infierno, la iglesia que lleva al infierno. Iglesia, como dice el Catecismo Romano del Concilio de Trento, es una palabra que se usa para describir una congregación de gente que se reúne. No es necesariamente la iglesia católica. La iglesia católica es la de Dios, pero hay iglesias pues, satánicas, protestantes, en fin. Vale. Al nivel de decir esto es realmente una iglesia a la manera que nosotros entendemos como camino de salvación, camino de gracia, si se le emplea el término iglesia, pues yo creo que la palabra lo dice, ¿no? En el sentido de decir que algo fuera de la iglesia católica es también camino de gracia como parte de la iglesia o al mismo nivel, creo que es un error, ¿vale? Como con elementos suficientes de gracia para la salvación. ¿Qué queréis que os diga? Pero para mí este secreto es verdadero. Además, Juan Pablo II hizo lo que ponía en este secreto, por lo tanto, hizo una acción muy concreta que señalaba este texto, que es coger un trozo de la tumba de Pedro y enviarla a Fátima. Y en la Basílica de Fátima está la piedra de la tumba de Pedro en el altar. Así que, como digo, como pasó cuando Francia se fue a la sede allí unos años, pues podría pasar que en el ínterin de esos momentos últimos de apostasía, pues Roma sea destruida y en ese periodo de tiempo inexacto que no sabemos, desde esa destrucción de Roma hasta la venida de nuestro Señor, que ya os digo, puede ser poquísimo tiempo, la sede encontrarse en Fátima. Yo más allá no lo sé. Que la sede pueda cambiar de lugar, creo que es posible. Tenemos el precedente de lo de Francia. ¿Es lo mismo? No lo sé, pero creo que es posible. Podría ser. Si alguien, por favor, en caridad me corrige, que lo haga, ¿eh? Y luego, simplemente terminar diciendo que efectivamente o sea, si estamos hablando de la destrucción por la gran apostasía, básicamente es lo que nos dice el profeta, el apóstol, acerca de esos tiempos finales y también concilios como el de Trento, donde se habla de las señales del fin del mundo y una de ellas es
la gran apostasía. Es la segunda de las tres. La última es la aparición del anticristo, pero la tradición parece indicar que la apostasía y la aparición del anticristo son cosas que sucederán muy cerquita la una de la otra. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero que a alguien le haya servido de ánimos e iluminación.